Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy agradecido de que estén con nosotros nuevamente en este programa Tu Candidato 2021. Gracias a la Red de Comunicación Regional, al Centro de Innovación en Políticas Públicas y a la Asociación de Contribuyentes del Perú. Hoy día vamos a seguir conversando con candidatos a la presidencia del Congreso, pero antes de empezar quiero darle la bienvenida a quien conduce este programa conmigo, Gustavo Nakamura. Gustavo, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, contento, tranquilo, por lo menos bien de salud, eso es lo importante, creo yo, en este momento, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sí, la cuarentena, ¿se amplía o no se amplía? ¿Cómo la ves? Yo creo que sí, totalmente, ¿no? Lamentablemente es una medida que se van a tomar y esto va a tener para largo, ¿no? Creo que no tienen mayor salida que la cuarentena. Me parece que es la única estrategia que estoy viendo actualmente en el gobierno, ¿no? El ambiente político está muy movido, muy movido. Esta semana hemos tenido lo del fiscales, por un lado la fiscalía y por otro lado también el tema de los allanamientos al comandante, al señor Astudillo, ¿no? Al comandante Astudillo, o sea, el comando conjunto, el que dirige el comando conjunto de los próximos ha sido allanado. O sea, estamos viviendo situaciones bien complejas, yo creo, José Ignacio, en este momento, para la democracia en el país. Creo que la gente no está reaccionando del todo, pero esto tiene para largo. De acuerdo, y definitivamente este tema de la fiscalía, los procesos abiertos contra los actores del Vacuna Gate, la posible inhabilitación de Vizcarra, Massetti y otros ex y funcionarios del Estado, digamos, todo el ambiente está enrarecido, pero claro, la gente sigue preocupada definitivamente por la salud y por la plata, ¿no? Y yo creo que trabajo, efectivamente, si bien es cierto, esta no es una cuarentena realmente estricta y rígida como las anteriores que han habido, las del año pasado, hay miles de negocios que están quebrando, sobre todo negocios de comercio, gastronomía, comida, turismo, hotelería, ¿no? Que ya no aguantan, ¿no? Entonces... Nada. Sí, ahí tengo datos de informaciones que incluso parece que incluso restaurantes, ya hay como 70.000 restaurantes que han quebrado, y si esto se amplía y sigue así, otros 30.000 están en camino a quebrar. O sea, la gran gastronomía peruana se va a quedar reducida a las grandes restaurantes que todavía pueden sobrevivir en medio de esto, porque tienen una capacidad de delivery y la gente que puede comprar. Mira, yo te lo digo, yo estoy haciendo cuarentena afuera de Lima, y acá para irse a comprar una bodega, para irse a comprar al mercado, la gente te agradece que compres. Estoy hablando al sur chico de acá de Lima, acá en Mala. O sea, la gente te agradece. O sea, el pequeño empresario que ha abierto su bodeguita y todo, gracias señor por llevarse y no irse a comprar un grandazo, ¿no? Entonces, es lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo una situación bien compleja. Bien compleja. Y por otro lado tienes, además de estos negocios formales que quiebran, digamos, y que son la clase media finalmente afectada, golpeada por estas restricciones, que, te soy honesto, yo no veo muy sensatas, muy convenientes. Además tienes toda esta otra población informal que se mantiene precaria, pobre, con un sueldo promedio muy bajo, pero que además no acata la cuarentena. Si uno va por Lima, y es más, yo lo veo en distritos que no son tan, digamos, periféricos, a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 7:30, 8 de la noche sigue habiendo gente en las calles. Sigue habiendo gente caminando, en micros, saliendo del trabajo. Y yo creo que es lo normal, es decir, no se puede más, ¿no? No se puede más. Y tú no ves a los policías persiguiendo a esta gente, no ves a los militares como el año pasado, digamos, atrapándolos, agarrándolos, ya no. Simplemente entre las 6 y las 7:30 de la noche, las cosas siguen casi como siempre. Y yo creo que esto lo ocurre también en muchas provincias y regiones, ¿no? Seguramente, muchas regiones. Yo te digo, en el sur chico nomás, acá en Mala, o sea, no digo Asia, ¿no? Que uno diría, Asia, bueno, la gente que tiene... No, te hablo de Mala, el mercado de Mala, te hablo San Antonio, Aspite, la zona pisquera, la gente... tú vas a comprar un pisco un poco más y te regalan otro, ¿no?
porque la situación que están viviendo, la angustia de la población es, no tengo plata para comer. Exacto. Ya no solamente es el coronavirus, ya no tengo plata para comer. Y esto es muy fuerte, la verdad. De acuerdo, ya tenemos con nosotros a Jörg Denner, como siempre, Gustavo, que nos acompaña y que está con nosotros. Hola Jörg, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien. Ustedes hablan de la criminalidad o la policía, porque en la calle hoy hubo un robo del auto con armas, entonces hay un poquito más policía y van a ver mis cámaras que tengo, porque yo tengo cámaras en toda la calle para controlar qué está pasando, pero es un desastre. De acuerdo, sí, además la inseguridad ciudadana es otro tema, ¿no? Y estos temas y estos barrios donde viven no tantos pobres, para no decir, mira, donde nosotros vivimos, claro, los ladrones saben que hay plata y hay cosas para robar, no en los barrios pobres. Ese es el problema. Sí, de acuerdo. ¿Cómo ves la coyuntura? Como dijo Gustavo, la gente ya no tenía plata para comprar alimentos. ¿Cómo ves la coyuntura política, Jörg, en esta semana? ¿Qué es lo que has visto? Creo todavía el escándalo. No sé si van a investigar todo correcto, no sé. Pero y con cada día es peor, la gente pierde la confianza en las instituciones y puede tener algunas consecuencias por las elecciones. De acuerdo. Por las elecciones, ¿eh? Sí. Si tenemos una persona que pretende ser un mano duro y prometa muro, es posible que la gente va a votar, pero tenemos esta tendencia también en otros países, en Alemania también, a la izquierda y a la derecha los partidos crecen en las investigaciones, en las encuestas. La gente está harto de los gobiernos que solamente cierren y más restricciones, y en Perú es peor, porque mira, nosotros encierran y a ellos se vacunan. Ese es el problema. ¿Cuántos funcionarios y sus familias, también los empleados también a veces vacunaron? Es fuerte. De acuerdo. Sí, definitivamente. Además a lo que tú mencionas y lo que mencionó Gustavo, las dificultades económicas y la desconfianza en los políticos, se suma, digamos, que ninguno de los candidatos todavía sobresale, ¿no? Son todos candidatos con pocas propuestas serias, inteligentes, erráticos en la forma en la que incluso se comunican, todos casi sin excepción, y los que tienen discursos que son más sólidos, entre comillas, son justamente los más populistas y los más extremistas, ¿no? Sí, lo cual sí. es una situación complicada, ¿no? Sí, hay un gran candidato de antivoto. Mira, Mendoza y también Keiko tienen un porcentaje grande de antivotos y no sabemos a dónde vienen estos votos. Es casi imposible de calcular. Sí. Y para mí el problema también es que concentran demasiado al presidente. Tienen que concentrarse también a las elecciones de Congreso, porque si tenemos un Congreso como un fracaso de partidos, no necesitamos también una mayoría en el Congreso, digamos 2 o 3 partidos que forman una mayoría para funcionar como un Congreso, no solamente para controlar el gobierno, pero también para proponer leyes, reglas, soluciones. Y no veo en este momento. Tenemos casi condiciones como en Italia, cada año elecciones. Esos son desastres. Sí, bueno, y acá lo hemos dicho, ¿eh? Y creo que las elecciones al Congreso para mí son más importantes que las presidenciales. Absolutamente correcto. Absolutamente. Pero vos sos una de las pocas personas que ven eso. Sí, hay que decirlo más fuerte, ¿no? Y eso para los que nos están escuchando y nos están viendo, las elecciones del Congreso son más importantes. El Congreso es el que mueve la mayoría de normas, leyes, el que puede voltearle la cancha, digamos, al mismo presidente. Sí, y no nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Sí, mira, teníamos corrupción antes también, pero también en los últimos 6 presidentes.
pero en otros periodos, cuando los presidentes tenían, por ejemplo, un partido en el Congreso con una fuerza y tenían muchos diputados, la situación fue más estable que ahora. Vizcarra no tiene partido y ahora el partido porque él está candidato está dividido, separado en los grupos. Kuczynski no tenía partido, tenía un movimiento, como se llama, y ese es el problema, es más inestabilidad. De acuerdo. Es un problema, sí. De acuerdo, muchas gracias, George, siempre es muy interesante conversar contigo y tener tus apreciaciones de la semana, y gracias como siempre por ser un colaborador y un auspiciador de esta iniciativa. Es un programa excelente, Muchas gracias, George. Y bueno, vamos a una pausa rápidamente y volvemos entonces con nuestro invitado de hoy, que es el candidato Rafael Santos por el partido Perú Patria Segura. Ya regresamos. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Regresamos a este programa Tu Candidato 2021, soy José Ignacio Beteta y con Gustavo Nakamura dirigimos este programa de entrevistas en el que vamos a conversar con distintos candidatos al Congreso y también a la presidencia. Hoy día tenemos con nosotros al candidato a la presidencia de la República, al señor Rafael Santos, que postula por el partido Perú Patria Segura. Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Ignacio. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por invitarme y a sus órdenes aquí este fin de semana para poder esclarecer cualquier duda y poder proponer toda nuestra sangre nueva para renovar la política peruana. Hay algo que se ha caído, digamos, en este tiempo, es justamente la economía, el trabajo, los ingresos de los microempresarios, de los emprendedores, y este es un problema muy grave, mucho más grave, porque a veces, tú sabes bien, el ruido de la prensa y las noticias esconden un poco estas cosas. Hay muchas empresas que están quebrando. ¿Qué harías tú de ser presidente para rápidamente empezar a darle esta seguridad y estabilidad económica a tanta gente que está empobreciéndose? José Ignacio, lo más importante es la confianza y el shock de inversiones que tenemos por nosotros que hacer. Nosotros venimos con sangre nueva justamente para renovar el Estado. Y es justamente ahí está el problema, en el Estado donde está con sangre vieja, cargada de políticos y politiqueros que están haciendo denso y no ejecutivo el Estado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser destrabar el Estado para poder hacer el shock de inversiones que el Perú necesita para que empiece a dar la vuelta a la economía. Definitivamente y en forma paralela tenemos que salir a buscar las vacunas, y si tengo que hacerlo yo personalmente, así lo haré, y en el interín vamos a invertir en la investigación de la vacuna peruana y de las diferentes empresas que están conjuntamente con la Cayetano Heredia, viendo la forma de a través de un desparasitario poder brindarle un blindaje al cuerpo humano y poder preparar a los peruanos mientras viene la vacuna, ¿no? De acuerdo. El shock de inversiones, quiero que sepas que es un shock de inversiones tanto de inversiones públicas como privadas, porque como tú sabes, las inversiones en el Perú se manejan, el 20% aproximadamente son de inversiones públicas y el 80% es de inversión privada. Y la inversión privada hay que darle confianza. Hay que destrabar el Estado, así como tenemos que destrabar los megaproyectos que tenemos avanzados ya, como el Majesuiguas, el tren Tacna-Tumbes, el metro de Lima, la línea 2, 3, 4, la línea 2 ya debería estar funcionando, ¿no? La red dorsal nacional, que es de fibra óptica, o sea, todos estos megaproyectos tienen que destrabarse y empezar a inyectar dinero a la economía nacional, pero sobre todo el Estado tiene que ser un Estado más ligero para que pueda, con menos restricciones, para que el Perú y los emprendedores, los empresarios, tanto pequeños, medianos como los grandes, puedan empezar a invertir
y hacer que esa inyección de capital empiece a llegar a los hogares de cada uno de los peruanos que hoy día se ven sin trabajo, que se ven sin oportunidades, porque la mayoría de negocios pequeños y medianos, que eran y muchos informales, con estas cuarentenas prolongadas que son totalmente arbitrarias, ya prácticamente no tienen de dónde sacar recursos, ¿no? Gustavo. Perfecto. Mira, Rafael, yo te he escuchado y has empezado con una introducción que algunas personas podrían decir, siempre los políticos lo dicen, pero quisiéramos que nos hables de tu persona, si me permites. Has hablado del shock de inversión, pero algunas personas no conocen a Rafael Santos. ¿Quién es Rafael Santos? O sea, sí, Rafael Santos estudió tal, es empresario. ¿Quién es Rafael? Para conocernos un poquito más, yo iría a esto porque tu argumentación sobre el tema económico, estamos creo que casi todos de acuerdo, igual que José Ignacio, pero sí nos gustaría que nos digas quién eres y por qué así te metiste a la política. Esa es una pregunta que usualmente muchos de los que estamos en medios, en think tanks, haciendo colaboraciones con diversas instituciones, pero decimos por qué pasó con Rafael, que dijo, oye, me doy un salto y entro en la política. Gracias, Gustavo. Mira, en primer lugar, yo soy sangre nueva en la política. No es que tengo experiencia, sí, en la administración pública, pero no tengo ningún juicio, no tengo ningún antecedente policial, ningún antecedente penal, ningún antecedente fiscal. Es importante también comentarte de que esta sangre nueva que estamos nosotros representando va a reemplazar esa sangre podrida que está con la corrupción y la falta de transparencia que nos ha venido dominando en los últimos 20 años. Y hoy día con prácticas casi montesinistas. ¿Quién es Rafael Santos? Rafael Santos es un ciudadano peruano que tiene 52 años, 25 años de matrimonio. Defiendo la familia, soy padre de familia, tengo 3 hijos, tengo 2 hijas mujeres, Rafaela de 23, Francesquita de 20, son millennials, o sea, converso con ellas, justamente me dan la información que necesito para poder enganchar con las necesidades que tienen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y tengo un hijo más chico, ¿no? de 9 años, que es Tadeo, además que es el que me enseña a utilizar todos los aparatos nuevos tecnológicos, ¿no? Porque él es el que sabe manejar TikTok y todos estos nuevos programas. Soy un ciudadano tal igual como ustedes. Soy un empresario agroindustrial que empezó su carrera económica como un emprendedor más, como un peruano común y corriente que hace un emprendimiento y ese emprendimiento pega y empiezo a generar obviamente una serie de negocios en paralelo, ¿no? Yo trabajo desde los 17 años. Mi padre falleció justamente a los 17 años, me obligó obviamente a salir a la cancha y a poder empezar a jugármelas por mí mismo y a poder generar recursos para poder llevar a mi bienestar a mi hogar, ¿no? Empecé haciendo mis prácticas, haciendo mis conservas al frente de la Universidad Agraria, en el Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial, en el INDA. Me acuerdo que empecé ahí haciendo mis conservas y terminé haciéndole conservas para las principales marcas del Perú, ¿no? Las Timonel, Tradición, Selecta, Florida, A1, ¿no? Las principales marcas, cóctel de frutas, piña en rodajas, piña en trozos, frijoles, mermeladas, hacía pulpas, jugos, ¿no? Hice un montón de productos y cada emprendimiento me llevaba pues a una serie de emprendimientos más y me ha dado el bienestar que hoy día le puedo dar a mi familia, pero ese bienestar que hoy día le puedo dar a mi familia lo logré a punta de esfuerzo, y un esfuerzo también que quiero compartir, inclusive, que más peruanos puedan lograr el éxito con sus emprendimientos, pero que no tengan las mismas trabas que he tenido yo. Yo necesito que hayan más super peruanos, que hayan más emprendedores que salgan adelante y que puedan, desde sus regiones, no solamente desde Lima, desde sus regiones, puedan contribuir con el desarrollo del Perú. No sabes la cantidad de oportunidades que he visto que están regadas
a lo largo y ancho de todo nuestro país, justamente por esta falsa descentralización que nos han vendido desde hace 20 años, y lo único que han hecho es trasladar la corrupción a las regiones y a las provincias. Hemos visto presidentes regionales, gobernadores regionales y alcaldes presos justamente porque les han trasladado presupuestos, pero todas las políticas salían desde Lima, y la verdad que eso tiene que cambiar. Por eso es que digo que esta sangre nueva viene con una sangre nueva ejecutiva, con los mejores peruanos en los ministerios, los peruanos más capacitados en los cargos públicos que necesitamos, que sean ágiles para que puedan dinamizar la economía peruana, ¿no? Rafael, cuando uno quiere reformar el Estado se enfrenta contra el mismo Estado. Si te das cuenta, son pocos los políticos que dicen vamos a enfrentar esa burocracia, eso que mencionas. ¿Cómo lo planteas? ¿Diálogo? Es que no es enfrentar, ¿Cómo lo hacemos? no es enfrentarlo, José Ignacio. El problema no es un enfrentamiento. Eso es lo que nos han vendido los políticos tradicionales, esa vieja sangre que nos tiene ocupados. Mira lo que ha pasado con Vizcarra. Vizcarra se ha pasado los últimos 3, 4 años peleando con el Congreso. Dime una obra de Vizcarra. Una obra. Una obra de teatro tiene varias. No hay. Tiene varias. varias. El Lagarto es la única obra que conozco. Pero no hay más. Porque nos han vendido humo. Más de lo mismo, más mentiras. Ya, ¿yo qué cosa le voy a prometer a los ciudadanos, a los peruanos? No me van a creer. Yo más bien lo que les tengo que prometer es que no voy a no voy a hacer una política partidaria, no voy a meter a mis familiares, a mis amigos a los cargos públicos, no voy a mentirle, por más dura que sea la realidad, no le voy a mentir, y voy a ser sumamente transparente con toda la información. Ya lo he hecho, además, yo ya lo he hecho y lo he demostrado en mis 8 años de gestión pública. He sido alcalde de Pueblo Libre durante 8 años y he llevado un distrito que costaba el metro cuadrado $300 a $2.000 el metro cuadrado en 8 años. O sea, he incrementado el patrimonio de los vecinos de Pueblo Libre y he generado bienestar. Hemos hecho cientos de miles de metros cuadrados de pistas, de veredas, hemos recuperado todas las áreas públicas, hemos hecho el centro de comando y control que nos ha ayudado a reducir en más de 60% la delincuencia en el distrito, ¿no? Y eso lo pretendemos replicar en todos lados. Yo no he abandonado a mi distrito, o sea, yo asumo un compromiso con mis vecinos y me quedo el tiempo que me tengo que quedar. El Perú, estoy, la verdad, motivado con este cargo que me han dado, con esta encomienda que me han dado y con este compromiso que estoy asumiendo, porque realmente estamos, los peruanos, estamos acostumbrados prácticamente a que vengan y nos den propuestas y se acabe y una vez que ya entran al gobierno ya no hay nada. Nosotros al contrario, nosotros venimos a ofrecer, a comprometernos, así como me he comprometido con mi familia. Tengo 25 años de casado, con mis hijos, con mi esposa, con mis empleados, con mis obreros, con mis clientes. En el gremio soy director de la Sociedad Nacional de Industrias, del Comité de Parques Industriales, con todos los agremiados, ¿no? Y con los peruanos que van a confiar y que están confiando en mí. O sea, vengo a comprometerme porque tenemos que renovar el Estado, tenemos que inyectarle sangre nueva y hacerle una transfusión a todo el Estado. No necesitamos más enfrentamiento, lo que necesitamos es poner a las personas indicadas, con experiencia y sobre todo que sean capacitadas para ejercer los cargos que se les está dando en los diferentes ministerios y espacios públicos. Solamente haciendo las cosas bien nos va a ir mejor. Es muy simple mi mensaje, muy simple pero a la vez contundente. Vengo a dar la verdad. ¿Cómo mejoras las capacidades de los funcionarios del Estado? Es verdad, poniendo un buen ministro, poniendo las cabezas en el lugar correcto y gente correcta, puedes hacer mucho. Pero tú bien sabes que en el Estado hay sueldos que son muy altos cuando no deberían, muy bajos cuando no deberían, cargos que no sirven para nada, pero son muchos, cargos que no existen y deberían existir. ¿Cómo reformas el servicio público desde tu propia experiencia? ¿Qué se necesita para reformar el servicio público?
cada uno de los ministros y cada uno de los funcionarios públicos en estos espacios que son las gerencias, las sugerencias, los ministerios, los viceministerios, los diferentes cargos públicos de confianza, son los que van a ser responsables de reorganizar su sector. Porque obviamente el problema del Perú ha pasado que el presidente se cree el jefe, pone a su amigo de ministro, el amigo pone a los amigos del presidente de viceministros, a los amigos de los partidarios en los diferentes cargos, y llegas a pedirle pues tú una autorización para poner una planta de microchips a una persona que ni siquiera está enterada cómo funciona una computadora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son cargos de favor, son cargos partidarios. Las personas que no sirvan van a tener que dar un paso al costado y van a tener que servirle al país en donde puedan ser útiles. Pero vamos a poner en los cargos gerenciales, en los cargos directivos, a las personas, a los peruanos, sin distinción sin distinción partidaria, porque hay personas muy capaces en diferentes partidos, sin distinción religiosa, sin ninguna distinción. El peruano capacitado para ejercer la función pública que nosotros queremos que sea con éxito y que dé la hora, ese peruano es el que va a asumir el cargo y va a asumir la responsabilidad, ¿no? Y si nos falla, tendrá que pagar las consecuencias, ¿no? Perfecto. Rafael, yo quisiera hacerte una pregunta o dos preguntas rápidas, ¿no? En un eventual gobierno tuyo, ¿no? Los primeros 100 días no son los clásicos, los más críticos, siempre políticamente la pregunta que se les hace. Nos has mencionado que hay un shock de inversión, el tema económico, destrabarías, entiendo que estás de acuerdo con una economía social de mercado en ese sentido. ¿Qué medidas tomarías con el tema de la salud, que es un tema vital en este momento, ¿no? Y qué medidas tomarías con el tema educativo, que ahorita se viene una ola más de crisis, ¿no? Porque estamos empezando clases este año, otra vez, y hay una crisis seria que se viene. Sobre esos, ¿qué medidas puntuales tomarías? Mira, lo primero que tenemos que hacer es conseguir las vacunas. Es indispensable conseguir las vacunas porque tenemos que inmunizar a nuestra población. Y para eso hay que ir a los diferentes laboratorios. ¿Por qué Sinopharm? ¿Por qué tanto secreto? Los contratos están bajo llave. ¿Por qué Sinopharm? No sabemos ni siquiera cuánto vale la vacuna. Yo voy a ir a todos los laboratorios, si tengo que ir a hacerlo personalmente, así lo haré, para poder traer las vacunas que sean necesarias para poder inmunizar a nuestro pueblo. De manera simultánea vamos a homologar la vacuna peruana apoyando la investigación. Al doctor Manolo Fernández y a la Cayetano Heredia le vamos a dar los recursos que ellos requieran para poder poner inmediatamente a disposición de la población ese producto, que si bien es cierto no es una vacuna, sino es un desparasitario, es un producto que ayuda al cuerpo humano a resistir mejor el virus del COVID, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, y obviamente tenemos que invertir en la infraestructura de la primera línea de atención, en las postas médicas, en los centros de salud. Vamos a darle mejores remuneraciones a los doctores, a los enfermeros y técnicos de la salud, y lo más importante es que vamos a interconectar todo el sistema de salud para saber cómo, cuándo, dónde se han enfermado, o no se han enfermado, en dónde están ubicados. Vamos a seguir al virus en vez de guardar y de arrestar a los peruanos, porque eso es lo que están haciendo. Nos están arrestando en nuestras casas, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser perseguir al virus, no a los peruanos. Los peruanos tenemos que salir a trabajar. No puede haber más encierros. No puede haber más encierros, y si mañana, el Estado, el lunes me parece que ya se acabaría la cuarentena, yo estoy seguro de que si es que no van a prolongar esta cuarentena, les voy a asegurar de que van a haber problemas, porque ya los peruanos no aguantamos más. Eso es muy cierto. La de cierre, Rafael, ¿cómo entras en las encuestas? ¿Cómo va tu campaña? ¿Cómo te metes en la pelea
Estoy en las encuestas, Lo que pasa es que todavía no me han conocido, como tú dices, la sangre nueva todavía no ha salido, no ha salido a la luz, porque los medios de comunicación y las empresas que tienen intereses obviamente en seguir manejando el país, me mantienen oculto, pero ya es indudable de que la sangre nueva es la mejor opción que tenemos los peruanos para poder renovar el Estado. Si queremos más de lo mismo, los mismos Martín Vizcarra, Verónica Mendoza, que ha sido la que le llevaba las agendas a Nadine, es más, la veo hablando de corrupción y cuando le preguntan dónde está tu boleta o tu Cardex del documento notarial que has presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que te levanten la tacha, los pajaritos empiezan a volar por su cabeza, ¿no? Entonces, creo que se están burlando de los peruanos, y los peruanos no somos sonsos, los peruanos vamos y estamos despertando para poder poner sangre nueva a que guíe los destinos de nuestro país. Estamos en ese 50% de gente que ya se cansó de la sangre vieja, de esa sangre corrupta y de esa sangre que siempre nos ha mentido, y vamos a apostar por esa sangre nueva. Ahí está ese 50% de Rafael Santos. Rafael Santos es la sangre nueva que representa el 50% que no quiere la sangre vieja de estos sinvergüenzas, corruptos y traidores a la patria, y la primera acción que vamos a tomar va a ser meterlos presos a todos estos traidores a la patria, para poder forjar un precedente en el inicio de nuestra gestión. Bueno, nada, muchas gracias, Rafael. Efectivamente, sangre nueva y cambio es lo que se necesita. A veces los jóvenes no entienden qué cosa es cambio, ¿no? Entienden que se necesita un cambio, pero no saben qué contenido darle a ese cambio. Así que esperamos que... El cambio, José Ignacio, es la sangre nueva, justamente. No tengo denuncias policiales, no tengo denuncias penales, no tengo denuncias judiciales. Soy un hombre de familia, soy un padre de familia, soy hijo también. Mi madre tiene 90 años, tengo además una formación política, social, cristiana. Soy empresario, no vivo de la política, tengo experiencia en el sector público. Durante 8 años he sido reelegido alcalde. Y soy una persona de vocación de servicio, y quiero darle estos próximos 5 años a mi país lo que mi país me ha dado los últimos 52 años de mi vida, y estoy orgulloso de ser peruano y soy feliz. Muchas gracias, Rafael, mucha suerte. Muchísimas gracias, Rafael. De todo corazón, y que te vaya muy bien. Nos veremos seguramente pronto, y ojalá puedas poner en práctica todo lo que estás planteando ahora. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un lindo fin de semana, Gustavo y José Ignacio. Vamos con fe, somos la sangre nueva. Muchas gracias. Y gracias. Ya sabemos que este programa, como ustedes saben, va a seguir entrevistando. Hemos estado con Rafael Santos, candidato a la presidencia por Perú Patria Segura. Vamos a conversar con más candidatos. Nos toca tener un nuevo invitado en este programa, así que primero vamos a una pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado. Ya retornamos con tu candidato 2021. Regresamos entonces con nuestro programa Tu Candidato 2021, que se transmite a nivel nacional gracias a la Red de Comunicación Regional, y hace unos instantes hemos tenido con nosotros al candidato Rafael Santos por el partido Perú Patria Segura, y ahora nos toca conversar con el señor Andrés Alcántara, que postula la presidencia del Perú por el partido Democracia Directa. Señor Alcántara, ¿cómo está? Un saludo, un abrazo a la red de comunicaciones, a la red de comunicación regional. Un abrazo, un saludo al nombre de Democracia Directa. Muchas gracias a ustedes, señor Alcántara. La primera pregunta, creo que la más importante, es en esta coyuntura en la cual digamos falta oxígeno, ha habido tanta burocracia, las vacunas van muy despacio. ¿Cuál es su plan en los primeros, días de su gobierno, si es que usted llegara a ocupar el cargo de la presidencia, para que las cosas empiecen a caminar más rápido por la economía y por la salud de la gente? Bueno, aquí para nosotros hay un tema urgente que tratar, es el tema de la salud y el tema de la reactivación económica del país.
En el tema de la salud, inmediatamente tenemos que aumentar el presupuesto para enfrentar de mejores condiciones este tema de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia tenemos que enfrentarlo de una manera de conjunto, en una cuestión colectiva, donde en este caso el sector salud en primera línea que tenemos que fortalecer son nuestros centros de salud, equiparlos con las medicinas necesarias. Luego también tenemos que tener las plantas de oxígeno que hay que implementar inmediatamente. Por otro lado, tenemos que tener los equipos necesarios, ¿no?, para detectar todos los infectados y tratarlos inmediatamente para no dejarlos agravar, no dejarlos que se compliquen las cosas. Pero necesitamos atacar este tema de la especulación de las medicinas, del oxígeno en estos momentos que se da, tener el personal necesario para que así podamos enfrentar en coordinación con todas las organizaciones sociales, las organizaciones de la comunidad, digamos, de las organizaciones civiles, todas las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que tenerlos en cuenta y aglutinarlos. Pero quien debe liderar esto es en este caso el médico de la posta, que es el que va a conducir todo este proceso, ¿no?, de enfrentamiento de una forma directa a este tema del virus. Y por otro lado, en el tema económico, necesitamos resolver en los sectores más afectados, los que en estos momentos no han tenido ningún tipo de apoyo, que son los trabajadores independientes, que lo llaman informales, lo llaman ambulantes, incluso lo llaman. Entonces, ese sector es un sector que va a ser inmediatamente auxiliado con un programa que vamos a establecer, un programa de promoción y financiamiento a estos sectores, un monto que estamos planteando nosotros de destinar 10.000 millones de soles para iniciar. Y con eso vamos a reactivar esta zona de la economía y dar empleo pues, alrededor de más o menos 3 millones de la gente que ya ha perdido el empleo, que eso es lo que más o menos se calcula, ¿no? Puede ser mucho más, incluso se está hablando, pero bueno, con eso damos el inicio para enfrentar inmediatamente este tema de la crisis política, económica y sanitaria que tenemos. Bien, yo quisiera hacer una pregunta, señor Andrés. Usted ha hablado de un shock en temas de inversión, ha hablado que estamos en una crisis política y una crisis sanitaria. Decir por cuál va a empezar es un poco complejo, entiendo yo, porque al final todas son importantes, ¿no? Pero una de las principales dudas y preguntas que tenemos a los candidatos, y en este caso usted, hablo de ese 90% que usted está diciendo, no necesariamente todos informales, pero el pequeño y mediano empresario, la economía se mueve gracias a ellos. Hay que decirlo, los grandes también generan, pero los que son pequeños y medianos son los que más necesitan en este momento. Usted ha hecho un shock de inversión. ¿Qué más promovería, aparte de eso, para que se levante la economía? ¿Estaría a favor de una economía tal, el modelo económico que se habla actualmente, o habría algunos ajustes que hacer a ello? Bueno, nosotros hemos planteado inmediatamente cambiar el modelo económico, ¿no? Pero ese es un proceso que estamos siguiendo para plantear un cambio en la Constitución, que es una reforma total de la Constitución. Cambiar el modelo económico primario exportador por un modelo económico diversificado, que genere industria, ¿no?, con un valor agregado, para dar valor agregado a todos nuestros recursos que tenemos. Entonces, eso es lo que estamos planteando inmediatamente, porque ya tenemos avanzado las firmas, tenemos avanzado un texto inicial de debate. Yo creo que en estos días y todo tenemos que seguir avanzando para que esta nueva Constitución la aprobemos inmediatamente, tan pronto se asume el gobierno, se convoque a referéndum y podamos ordenar el país desde el orden de la Constitución, porque todas las disposiciones políticas que se toman digamos, a partir de la Constitución. Entonces, necesitamos darle inmediatamente el trámite a esto, porque no hay forma de ordenar el país. O sea, pero para dar los pasos importantes, o sea, inmediatos, es hacer estos programas de apoyo, ¿no?, que tiene que ver con la ayuda, el apoyo a los sectores más vulnerables que han habido en estos momentos, los sectores pequeños,
que no se le ha dado ningún tipo de apoyo. Y en estos momentos lo tienen cerrado, acá en Lima, le tiene cerrado todos los centros comerciales peruanos, de todos los pequeños, de todos los centros comerciales peruanos, todos están cerrados. Y los centros comerciales extranjeros, por ejemplo, Totus, Saga, todos están abiertos, o sea, los extranjeros sigue funcionando, y los peruanos, que, o sea, la contaminación se da digamos, en los centros comerciales peruanos y no en los extranjeros. Eso no puede ser, o sea, dése cuenta, nos están asfixiando, están ahogando la economía, estamos llegando a una situación de colapso ya en el tema económico. Entonces inmediatamente tenemos que reflotar ese tema. Por eso es que vamos a empezar con ello, ¿no? Ahora, señor Alcántara, usted ha mencionado, bueno, para empezar una aclaración, todos los centros comerciales están cerrados y Saga y tiendas de electrodomésticos también están cerrados, por si acaso, ¿no? No. Acá tenemos, le digo, yo estoy a 3 cuadras de Totus y está abierto, está funcionando. Es que Totus es un centro de abastecimiento de alimentos. Por eso le digo, o sea, por eso, pero acá también hay centros comerciales, por ejemplo, para la zona de Grao, bueno, para la zona hay centros comerciales que venden, bueno, hay combinado, ¿no? Y eso están cerrados. Claro, posiblemente sea solamente para la producción de alimentos. Pero tenemos que tener en cuenta que estos sectores viven el día a día. Y ya... Es que eso nadie lo niega. Usted tiene razón. Digamos, la cuarentena no ha sido la estrategia adecuada cuando no acompañas esta estrategia con un proceso de reactivación económica. Estamos de acuerdo con usted en cuanto a que las cuarentenas y las restricciones no sirven así nomás. Estamos conversando con el señor Andrés Alcántara, candidato a la presidencia por el partido Democracia Directa. La pregunta que yo le hacía era, además de que efectivamente los sectores más vulnerables la están pasando muy mal, señor Alcántara, usted ha mencionado algo sobre el modelo económico que hay que cambiarlo, digamos. ¿Por qué modelo lo cambiaría? ¿Cómo imagina usted ese país con ese nuevo modelo económico en el que está pensando? Bueno, nosotros pensamos en diversificar la matriz productiva, ¿no? Que no seamos solamente un país primario exportador, sino que necesitamos industrializar nuestros recursos naturales, ¿no? Que nos permita darle un valor agregado a estos recursos y podamos desarrollar el país, generar empresas, generar trabajo para todos los peruanos, ¿no? Eso es lo que apuntamos, porque a partir de eso ya nace toda la política educativa, la política de salud y todos los sectores que tenemos que ponernos a tono a ese modelo económico. Porque es un modelo económico socialista, entonces. No es socialista, porque sencillamente lo que hacemos nosotros es industrializar nuestros recursos y el mismo capitalismo también desarrolla e industrializa sus productos. Lo que pasa es que aquí en el Perú nos han señalado y nos han implementado toda una política, digamos, dentro de un plan global. Nos han diseñado las grandes corporaciones de que el Perú solamente debe ser para extraer materia prima, nada más, y ser un país consumista, entonces nunca nos vamos a desarrollar. O sea, ese es un problema muy serio. Entonces hay un tema de dependencia aquí, es una lucha, y la lucha nuestra es una lucha por la soberanía. Conversación interesante la que estamos teniendo, porque finalmente el modelo económico es algo de lo cual hay que hablar, ¿no, Gustavo? Sí, totalmente, me parece interesante, pero creo que él plantea un cambio de constitución, un cambio del modelo. Si bien no dice que es un modelo socialista, pero lo está mencionando. Usted dice es un cambio de constitución, un cambio de modelo, con un modelo distinto, no habla de que es un modelo socialista, independientemente de que sea socialista, no. La pregunta va acá, ¿cree que es oportuno en este momento, en medio de esta pandemia y esta situación como está el país, hacer un giro de ese vuelco, cuando la urgencia es el tema de la salud, la reactivación económica sí, y la crisis política que estamos viviendo? Sumado a esto, usted habló de educación. Bueno, particularmente va a haber una crisis educativa ahorita, en marzo. Vamos a tener la convulsión de que muchos niños se van a quedar otra vez fuera del año escolar. El Estado no llega con las famosas tablets en general. O sea, sumado a todo eso, que vamos a tener un año electoral, pandemia, ¿cree que es el momento propicio? ¿O lo han analizado ustedes bien fríamente y han dicho sí es el momento? Bueno, yo creo que es menester empezar a cambiar las cosas, porque la otra forma es continuar en lo mismo, ¿no? Mire, tenemos 200 años de vida republicana
Y en estos últimos 30 años, que tenemos casi 30 años de esta constitución que tenemos, ¿en qué ha variado? Nada. Siempre nos ponemos al borde de una crisis y decimos, ¿sería conveniente cambiar en este momento o lo dejamos para después, ¿no? Y los partidos que no quieren cambiar nada, ¿no? Ahí están, lo vemos. Se repiten los mismos ministros. Hay una ministra, por ejemplo, de Salud, es la ministra de Toledo, Alan García, del señor Vizcarra, del señor Sagasti. Es lo mismo, o sea, dése cuenta que no ha cambiado nada. Entonces, si nosotros continuamos, por ejemplo, con una constitución, cuando el ministro de Salud decía, yo no puedo hacer el control de precios, el gobierno no puede hacer el control de precios de las medicinas porque la constitución nos prohíbe. O sea, y se deja que se haga la especulación, se deja que se mueran las personas. ¿Por qué? Porque la constitución prohíbe, ¿no? ¿Qué hacemos con una constitución que ata de manos al gobierno y no puede hacer nada? ¿La mantenemos o la cambiamos? Así Ahora, de sencillo son las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar bien y es un momento de hacer un corte y empezar a implementar, a cambiar las cosas, ordenar las cosas. Y va a ser para bien, ¿no? O sea, eso es lo que es importante analizar. Yo creo que las intenciones siempre son buenas, eso me queda claro. Hay políticos que pueden ser un poco más de libre mercado, un poco menos de libre mercado, nadie duda de las intenciones. El tema es que un cambio constitucional evidentemente genera mucha incertidumbre porque no es simplemente cambiar un papel. Luego hay que adecuar normas, hay que cambiar directivas, hay que cambiar reglamentos, hay que cambiar leyes, y eso detiene la inversión. Y la inversión en el Perú, señor Alcántara, no solamente es primaria exportadora, al contrario. La inversión primaria exportadora ya últimamente es un porcentaje pequeño del PBI peruano. La recaudación de impuestos gracias a la minería no pasa del 20% del impuesto a la renta. Los puestos de trabajo que da la minería, por ejemplo, no son tampoco tantos. Lo que mueve la economía es el comercio, digamos, los negocios, los servicios, el turismo, la gastronomía, y evidentemente las grandes empresas pagan muchos impuestos. Entonces, cambiar la Constitución no es cosa de 1, 2, 3 meses. ¿Ustedes han pensado en eso? Claro, es un proceso. O sea, aquí es un proceso que nace no hoy, sino nosotros desde el momento que hemos empezado a recoger las firmas, hemos ido avanzando poco a poco, y hoy hay un consenso nacional de cambiar la Constitución. Hay un consenso nacional, así que yo creo de que podemos avanzar a eso. Pero le digo de que las inversiones no se van a detener, al contrario, van a venir mucho más inversiones cuando las cosas estén claras. Porque aquí en estos momentos las inversiones que han venido a servicios, ha venido a minería, y ahora ya no hay nada que vender casi. Muy poco hay que vender, o hay que entregar en concesiones. Todos los puertos están concesionados, los aeropuertos, los peajes, el gas, el petróleo, hasta el litio, ¿no? O sea, todos los recursos están concesionados. ¿Qué hacemos nosotros? Más bien hay que recuperar nuestros recursos. O sea, no tengamos temor. Yo no lo veo que genere problemas. Al contrario, eso va a aliviar al país. Al recuperar nuestros recursos, industrializarlos, nos va a generar un desarrollo para el país. Vamos a dar trabajo a toda la gente y va a participar, va a tener mejor economía todos. Usted mencionó, perdón Gustavo, solamente una cortita más. Usted mencionó incrementar el presupuesto en el sector salud, por ejemplo. Sin embargo, uno de los problemas con o sin Constitución es que el Estado no gasta el dinero que tiene o lo gasta muy mal, y eso no tiene que ver con el modelo de libre mercado. Eso tiene que ver con el Estado, con la burocracia. Mire lo que ha pasado en Digemit, ¿no? Rifándose vacuna, los sindicatos de químicos farmacéuticos en Digemit la tienen tomada, esa institución, nadie los puede mover de ahí. ¿Qué va a hacer usted para reformar el Estado antes de darle más dinero? Porque meter más dinero en una licuadora que está mal lograda, entenderá pues que no sirve para mucho, ¿no? Claro, pero todo parte del objetivo del Estado. Si nosotros tenemos un Estado, o sea, subsidiario, entonces, un Estado subsidiario lo único que te hace es reconocer tu derecho, ¿no? Y solamente dice que defiende a la persona y su dignidad, ¿no? La defensa de la persona y su dignidad. Ahí queda. Entonces, si nosotros precisamos que el objetivo del Estado sea la persona humana y su dignidad, como se plantea, pero además de eso, el buen vivir entre personas y entre la naturaleza, entonces eso obliga a tener un Estado promotor que tiene que generar las condiciones de inversión, tiene que cambiar el modelo económico, tiene que desarrollar, invertir y promover las cosas para dar ese
ese buen vivir. Entonces, significa que no solamente el Estado ya tiene que reconocer el derecho, sino tiene que garantizar el derecho. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar. Dense cuenta que esta Constitución ni siquiera preámbulo tiene, o sea, un preámbulo que son los lineamientos, los objetivos, la visión de país que se tiene, son los principios, pero no tiene, ni siquiera preámbulo hicieron. O sea, aquí nos impusieron una Constitución en función a intereses para hacer negocios en el punto. O sea, seamos conscientes, nosotros llamamos a la reflexión a todos los peruanos. Hagamos una Constitución entre todos los peruanos que realmente resuelva los problemas del país, pongámonos de acuerdo todos y vayamos a consensuar una Constitución, y será la primera Constitución que la vamos a aprobar en referéndum nacional, para que así empecemos a decir con todo orgullo, somos libres e independientes y soberanos, porque nosotros hemos decidido, somos autodeterminados como una república independiente soberana, no con un régimen político de democracia total. Hay dos sistemas de decisiones, el sistema de decisiones de democracia directa y el sistema de decisiones de democracia representativa. Entonces, recién vamos a poder ser libres, con orgullo de decirlo, y vamos a convertir nuestro país, vamos a engrandecerlo, ¿no? Perfecto. Mire, yo solamente una aclaración, ¿no? Usted ha dado un tema sobre los cambios de ministros y que como que todos son conocidos, decía usted. Fíjese, curiosamente, esto es real, lo que usted ha mencionado. Sí, dan vueltas, porque justamente en la carrera, indistintamente en la carrera pública, los funcionarios públicos, todavía la implementación de la ley Servir y que sea atractivo realmente el servicio público ha sido poco atractivo. Un gerente en una empresa gana lo que gana un ministro, y si es un gerente general de una gran empresa gana 2 veces más que un ministro, ¿no? Aunque el servicio público obviamente es un servicio, como su nombre lo dice, ¿no? Pero como usted ha dicho, la gente cambia, y parece que es un círculo vicioso, rotativo, de los mismos gobiernos que han habido. Parece que ahí usted podría decir que hay un cogollo de gente que se recicla, podríamos decir, ¿no? Entonces, ante eso, y sabiendo que no hay demanda, porque a la gente no le interesa entrar al servicio público a trabajar, lamentablemente, la gente mayor preparada busca irse a una empresa privada porque tienen mayor tranquilidad, seguridad, no les paran dando puras denuncias. ¿Cómo puede atraer usted ese talento? Quisiera saber que me diga cómo va a atraer para que haya mejores cuadros en los ministerios, en las regiones, que es tan necesario en este momento. Primero hay que generar una concientización política de todos los funcionarios que van a ser, en este caso, funcionarios de confianza del Estado, ¿no? Porque eso es clave. Aparte de eso, que hay que hacer, digamos, una carrera pública, que ya se ha venido trabajando en ese sentido, los incentivos que hay que dar definitivamente, ¿no? Pero no hay que priorizar el tema económico en estos momentos de crisis, porque ya veríamos una situación de mercado, ¿no? Como si fuéramos a comprar y vender funcionarios, y eso no es correcto. Porque aquí, para sacar adelante el país, tenemos que ponernos la camiseta a todos del Perú. Tenemos que tener una formación patriótica, porque no hay otra forma. Todos tenemos que poner el hombro para poder sacar adelante el país, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo desde el gobierno, dando la muestra, desde el presidente tiene que dar la muestra, ¿no? O sea, tenemos que empezar a trabajar y ordenar el país a partir de esta nueva Constitución, porque la Constitución, en un Estado constitucional de derecho que vivimos, lo que manda son las constituciones. Así no nos guste, pero es la verdad, es las cosas así. No podemos romper el ordenamiento constitucional, el ordenamiento jurídico en un Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que, para nosotros es, para hacer, claro que adicional a eso, como les vuelvo a repetir, es hacer la carrera pública, que ahí se va a tener que plantear algunos incentivos económicos, pero dentro de la economía que tengamos, porque no se va a poder de repente ofrecer tanta remuneración a un técnico que no vas a poder competir con alguien que le paga más, ¿no? Definitivamente la empresa privada va a poderle pagar más, porque tiene más rentabilidad en esas cosas, así como está planteada. Pero eso es nuestra propuesta, ¿no? De acuerdo. La decía recién Alcántara, la campaña está dura, definitivamente todavía los porcentajes están planteados en un nivel muy bajo, no hay nadie que sobresalga, se habla mucho de una campaña de candidatos medianos, todos los candidatos son medianos. ¿Cómo va su campaña? ¿Qué va a hacer usted para sobresalir en este debate en el que está tan difícil la pelea? Bueno,
En realidad el proceso electoral no define el día del proceso electoral, se define todo. Es todo un conjunto, todo un proceso que se viene en el tiempo. Nosotros tenemos 21 años que venimos desarrollando y haciendo una propuesta al país, ¿no? Nuestra propuesta es construir una república independiente, soberana, ¿no? Una república con un régimen político de democracia total. Y lo hemos puesto en práctica. En el Perú hemos hecho el primer referéndum democrático, legislativo, ciudadano, ¿no? Hemos aprobado una ley, la de devolución de aportes al FONAVI, en referéndum. Por eso que nosotros, con toda la autoridad moral, decimos de que necesitamos establecer 2 sistemas de decisiones en nuestra república. Las decisiones directas y las decisiones representativas. Entonces, así el pueblo también puede hacer sus leyes, sus ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, ya no solo los representantes que elegimos. Y de esa manera podemos corregir los excesos, los abusos que hace el sistema representativo. Entonces, esa es nuestra propuesta que tenemos y lo venimos haciendo. Y lo hemos practicando, ¿no? Ahora vamos a una reforma constitucional vía referéndum, también a través de este mecanismo. Entonces, para nosotros no nos preocupa tanto el tema electoral en este momento, porque caminamos nosotros a ordenar el país a través de una constitución, que es el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo. Si no arreglamos el tema de fondo, es muy difícil resolver los problemas del país. Entonces, este proceso del 11 de abril es un proceso que se va a discutir o se va a definir entre 2 opciones nada más. Se continúan manejando las cosas con esta Constitución 93, son los candidatos que no quieren cambiar nada o los que queremos cambiar, ¿no? O sea, los que venimos cambiando ya en el país, porque nosotros ya hemos logrado modificar el sistema político. Antes solo el Congreso hacía leyes, ahora las leyes también lo hace el pueblo en referéndum, no solamente el Congreso, ¿no se da cuenta? Entonces, esa modificación ya la hemos hecho. Entonces, para mí, este proceso del 11 de abril va a definirse en 2 opciones, nada más. Todos los candidatos que están de acuerdo que continúe la misma constitución, las mismas cosas, que sigan gobernando a favor de los intereses de muy pocos, o gobernamos a favor de los intereses de los peruanos, con una nueva constitución que debe ser aprobada en referéndum nacional. Esas 2 opciones se van a definir. Y esto no se consigue de la noche a la mañana, es todo un proceso. Nosotros ya tenemos, yo quisiera aprovechar este momento para agradecer a esos 2.400.000 peruanos que ya han firmado, ya se han adherido a la propuesta de la reforma total de la Constitución dentro del marco constitucional que está establecido, ¿no? Dentro de los organismos electorales que ya lo han establecido en el SUSTUPA, ¿no? Entonces quisiera aprovechar eso. Por eso le digo, no nos preocupa tanto este tema de las encuestas, porque las encuestas más parece publicidad de los candidatos, de los dueños de los medios de comunicación, que lo presentan las encuestadoras, dicen, esto es lo que hay, ¿no? Y a mí me da la impresión más bien que su deseo de ellos haga una realidad, porque la realidad es otra. Yo he estado en el norte y la realidad es otra. La gente no quiere votar por esos candidatos que lo presentan. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a ver, aquí en estas 2 opciones se van a tener que definir las cosas. Bueno, muchas gracias, señor Alcántara, por su participación. En lo que le concedo la razón es que las encuestas últimamente han tenido unos oscuros, digamos, unos vacíos muy grandes, y eso se demostró en las elecciones del Congreso de enero del 2020, ¿no? En donde nadie se esperaba que movimientos regionales como FREPAP, UPP o Podemos tuvieran tanta fuerza, y eso nadie lo vio venir, ¿no? Sí, pues, o sea, las cosas cambian, pues, o sea. Por eso le digo, a mí me da la impresión que más parece el deseo que quieren las encuestadoras que la realidad realmente, ¿no? Porque una cosa es la realidad y otra cosa es el deseo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, señor Alcántara, le deseamos mucha suerte en su campaña, gracias por estar con nosotros, de verdad, esperamos que la salud lo acompañe también a usted, a su familia, y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a usted, gracias a la red de comunicación regional por la oportunidad que nos dan, y esperamos que de repente en alguna otra oportunidad nos puedan dar alguna otra oportunidad para poder dirigirnos a toda su audiencia de ustedes. Pero desde ya un abrazo, un saludo a nombre de Democracia Directa a toda la audiencia de la red de comunicaciones regional, a nombre del Partido Democracia Directa, y este 11 de abril en las 3 casitas, ¿no? Para presidente, para Congreso y para Parlamento Andino. Que el triunfo de Democracia Directa es el triunfo del pueblo peruano. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una última pausa y regresamos para cerrar el programa.
Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Hola, gracias por estar con nosotros en este programa Tu Candidato 2021. Hemos tenido dos candidatos a la presidencia, el señor Rafael Santos y el señor Andrés Alcántara. El primero del partido Perú Patria Segura y el segundo del partido Democracia Directa. Gustavo, tus comentarios. Bien, José Ignacio, la verdad que gracias, ha sido interesante, muy interesante escuchar a ambos candidatos. Hemos dado oportunidad a estos candidatos que dicen que puede estar en los otros, ¿no? Pero que en las encuestas dicen eso, pero sorprendentemente a lo mejor nos sorprenden con algún porcentaje interesante y pasan la valla. Nunca lo sabemos. Ya lo había pasado al FREPAP, le había pasado a Unión por el Perú en las últimas elecciones, ¿no? Y al grupo también Podemos. Entonces, como tú bien lo has mencionado. Entonces, yo creo que hemos dado la oportunidad a ambos. Son posturas totalmente distintas para que haya la diversidad que hemos encontrado. Un hombre más empresario, pro empresa, que quiere sacar adelante el tema político del país, se compromete. Rafael Santos ha tenido experiencia burocrática, ya de alguna forma ha sido 2 veces alcalde de Jesús María. Y bueno, en el otro señor encontramos un señor más del lado radical por un cambio de la Constitución, por un cambio de un modelo válido. En la democracia es válida las opiniones. Creo que ambos han mostrado sus ideas, ¿no? Que ese es el objetivo del programa, escuchar ideas, intercambiar pareceres. Es un espacio sin decirles que eres de uno o de otro lado. Creo que algo que nos caracteriza a nosotros como programa es eso, ¿no? Y la verdad que contento de haber tenido estos 2 candidatos presidenciales que muchas personas no le dan vitrina y nosotros le hemos dado vitrina porque creemos que merecen ser escuchados, ¿no? Sí, y definitivamente comparto contigo esta idea del contraste, ¿no? Hemos tenido un programa muy rico, ¿no? Con 2 propuestas efectivamente totalmente distintas prácticamente en la base y en la forma. Y los ciudadanos tendrán pues que pensar y elegir, ¿no? Yes. De acuerdo, así que bueno, muchas gracias. La próxima semana seguiremos con más entrevistas y con más diálogos con candidatos al Congreso y a la Presidencia. Y que tengan buena salud y una buena semana. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros. Hemos presentado Tu Candidato 2021. Bajo la conducción de José Ignacio Beteta y Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, a la misma hora y por esta misma frecuencia. Tu Candidato 2021.